salen a pegar. A ver, vamos a quitar la transcripción. Ay, no me quiere ver Nadie quiere ver eso. Ahí está. Ok. Ok, ya, pues no te atravieses. Ok, tenemos un campo. Tenemos que encontrar la base, tenemos que encontrar la dimensión. Efectivamente, si encuentro la base, tomo cardinalidad y encuentro la dimensión. Específicamente de sus ejercicios, este era fácil y estos dos eran digamos que este era el fácil, nivel medio, y este sería el más latosito de hacer. ¿Ok? Pero bueno, ahí les di sus tips, algunos los agarraron a la perfección. Y bueno, entonces aquí la condición es de que estos tres son iguales y que la suma de estos, el primero y último, son son cero. Entonces, por favor, en un examen, pues no cambien la notación que uno les da, no hagan casos particulares. Por ejemplo, ahí dice que es un campo. F es cualquier campo posible, y yo en ningún momento, por ejemplo, dije que eran los reales. Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? No cambien las hipótesis del problema. Entonces vamos con el primer ejercicio, que tenemos lo siguiente. Entonces mi espacio W es el conjunto de todos los elementos de la forma eh, A1, A2, A3, A4 y A5. En F5, tales que ahí, por supuesto, que vive en F, coma. En F, no en F5. Ese 5 de por aquí es uno de los errores comunes que yo no puse, y pues me da mala espina con sus trabajitos, ¿no? Además, A2 es igual a A3 es igual a A4. Y finalmente A1 más A5, ay caramba, es cero. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden poner parámetros si quieren. Esto es lo mismo como conjunto, y ojo, aquí también se da cuenta uno que anduvieran copiando, de repente ponen esto es igual a no sé quién y agarran aquí a escribir como si no hagan eso. Les puse en este tipo de conjuntos. La forma de hacerlo es paso a pasito, este, de la siguiente forma. Entonces, esto es lo mismo. Vamos a poner, si quieren, un parámetro t, coma, s, coma s, coma s, donde pues todos estos tres son iguales, ¿no? Sin ningún problema. Y aquí pues sería menos t, o aquí menos t y aquí t. Esto sigue estando en F5. Y aquí ya no necesito nada de estas relaciones, puesto que ya están involucradas aquí. Lo único que necesito decir es que t y s están en F. Nuevamente en F, no en F5. ¿Ok? Bueno, entonces por último, si este elemento S, S, S menos T, vamos a llamarle W minúscula, claramente está en W, entonces W es T por el 1, 0, 0, 0, menos 1, más S por el 0, 1, 1, 1, 0. Es decir, esto implica que W es lo generado por los dos vectores 1, 0, 0, 0, menos 1, coma, el 0, 1, 1, 1. Pese a las revolturas que pudieron haber hecho, la mayoría hizo esto, y con esto solamente, como les escribí, me están demostrando que este elemento y este elemento generan AW. Ojo, aquí no saben la dimensión del espacio. Hay que demostrarle entonces las dos condiciones para que este conjunto sea una base. Entonces, vamos a ponerle nombre, sea beta igual a 1, 0, 0, aunque me tarde un poquito más, no pasa nada. Y 0, 1, 1, 1, 0. Por cierto, cada vez que escriban, son matemáticas, tiene que tener una lógica.
Muchas veces se agarran a escribir sin decirme qué es lo que están haciendo. Tienen que poner las hipótesis, tienen que poner lo que queremos demostrar. ¿Ok? Entonces aquí, por demostrar que beta es linealmente independiente. ¿Ok? Para esto, sean A y B dos escalares, tales que A por 1, 0, 0, 0, menos 1, más B por el 0, 1, 1, 1, me faltó el 0, sea igual al 0, que en este caso, pues, sin ningún problema puede ser este. ¿Ok? Entonces tendríamos aquí que nos da un sistema de ecuaciones. Hay que sumar por ejemplo, que sería A, la primera, más B, que es 0, de aquí. Las demás serían, la otra que me daría de con sería aquí da 0 con estos, y aquí B con 1, que diría que B es 0. Es, por ejemplo, de aquí, por la A, pues es 0, de aquí por la B es B, pero aquí es 0. Entonces B es igual a 0. Y la otra expresión, para da lo mismo, para da lo mismo, para sería menos A más B. Déjenme ver, creo que me equivoqué, perdón. Aquí no es cierto. Ya no hago nada. Esto no es cierto, ¿ok? Aquí es A por una A más B por 0, 0 igual a 0. Pues ya acabé. Lo que queríamos demostrar era que A era 0 y que B era 0, por lo tanto, beta es linealmente independiente. Esto implica que beta es base de W y por lo tanto la dimensión de W sobre F es la cardinalidad de beta, que en este caso es 2. Entonces, la mayoría de ustedes, no, y digo, Profe, la mayoría, sí hubo algún par de ustedes que sí lo hicieron bien y ya terminamos. ¿Qué pasó? ¿puede repetir por qué dijimos que A y B eran cero? Como que se me trabó un poco. Ok, pues tenemos que ir a la grabación, ¿no? Aquí recuerden, vamos a hacerlo con otro colorcito. A ver si se ve ¿Quién es esta expresión de aquí? Vamos a hacerlo. Esto no es más que regresamos a lo mismo. Sería A por 1, 0, 0, 0, menos A, más 0, B, 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 0. ¿Y esto quién es? Pues esto es A, B, 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 menos A. Pero si esto es el 0, 0, 0, 0, pues A es 0, B es 0, B es 0, B es 0, el menos A es 0, pues entonces A es 0. Cualquiera de ellas, pues te dice esta expresión, ¿no? ¿Listo? Ah, ok. Gracias, profe, sí. Pues ya quedó estaba regalado, lo echamos 5 minutitos. Además, esta solución del examen es la prueba de que sí lo pueden hacer en el tiempo indicado, ¿eh? No es que uno quiera que se vean mal. No se crean. Ok. Vamos a hacer el último, que es mucho más cortito. Y dejo al último el 1.63 que involucra dos incisos. Entonces, para el 1.64 tiene un espacio vectorial. Ojo, no dice que sea de dimensión, sí, dice que es de dimensión finita. W un subespacio. Hay que demostrar que existe un subespacio W', tal que la suma directa, pues, justamente, te da B. Todo es de dimensión finita. Entonces, para este ejercicio, tenemos lo siguiente. Chispas, no me deja. Ok, entonces tenemos lo siguiente. B es un espacio vectorial de dimensión finita.
y W es un subespacio vectorial de B. Por demostrar que existe W', un subespacio de B, tal que B es W más W', suma directa. Ok, vamos para la demostración o solución. Primero, W en B es de dimensión finita. Apelamos a algún resultadito que nos dice que todo subespacio de un espacio de dimensión finita también es de dimensión finita. En este sentido, coloquemos beta como U1 hasta UN, una base de W. Aquí pues sin pérdida de generalidad estamos diciendo que la dimensión de W sobre F es N. Ok, entonces ahora beta es linealmente independiente en B y por lo tanto se puede extender a una base de B. Digamos que alfa, como es extensión, pues vamos a empezar en estos vectorcitos. Luego vamos a poner, voy a cambiar de notación, puede ser n más 1 o puede ser 1 sin ningún problema hasta bm. Aquí estaría diciendo que la dimensión de B es n más m. Esto no lo requiero, pero nomás lo voy anotando para ir aprovechando el ejercicio, ¿no? Si lo pongo aquí de n más 1 hasta m, pues entonces simplemente sería de dimensión m, ¿no? Depende de la notación que estemos usando. Ok, aquí hago la aclaración. Los compañeros del equipo 11 pues fueron construyendo vector por vector. En realidad están repitiendo justamente el resultado que yo estoy usando, que es que pueden extender justamente todo conjunto linealmente independiente a una base, pero no por eso es incorrecto, ¿no? De hecho, es totalmente correcta su solución. Nada más que sí hay que manejarla con mucho cuidado y ustedes hicieron el adecuado manejo. Quien quiera que haya sido el que lo escribió, está muy bien escrito. Entonces aquí yo no construyo uno por uno, simplemente completo a la base y vamos a definir, queremos construir, definimos o consideramos W' es el que voy a proponer como lo generado por todos estos de aquí. Por demostrar, ya es subespacio, sin ningún problema, es lo generado por algunos vectores de B, por supuesto que es un subespacio, por demostrar que B es W más W'. Aquí estoy demostrando con esto que existe. Ahora vamos a ver que efectivamente pasa esto. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces primero, sea B, vamos a cambiarle, sea W en B. Entonces existen A1 hasta AN y luego B1 hasta BM, escalares en F, tales que W es la suma de AI por UI con I de 1 a N, más la suma de BJ por VJ con J de 1 a M. Esto por ser justamente alfa base de B. Ahora, ya tienen esto. Observemos que esta suma, puesto que los UI son base de, ¿cómo se llama? De W, pues esto vive a W. Y la suma de BJ por VJ es una combinación lineal de los generadores de lo que definimos como W'. Esto está en W', lo que implica que mi W arbitrario, cuando digo sea, es arbitrario, es entonces W un elemento por esta escritura, pues es un elemento, este de aquí, que está justamente en W más W' y por lo tanto B es W más W'.
Entonces ya tengo una de las condiciones. Ahora hay que verificar justamente que la intersección entre este y este es el 0. Nada más déjenme acordar, las U's van de 1 a n y las J's van de 1 a n. Ok. Entonces, por último, vamos a demostrar que W1, perdón, que W a secas con W' es el 0. Para esto, sea X en W intersección W'. ¿Ok? Esto implicaría que existen vectores, perdón, que existen escalares, aquí todo es finito. Vamos a cambiarle de nombre. C1 hasta Cn y D1 hasta Dm en F. Profe, ¿Sí? esto tiene como diferencia de la definición 1.17 que no hemos, o sea, para hacer esto tuvimos que decir primero que W' era un espacio vectorial, ¿cierto? ¿Esa es la diferencia? ¿Cuál diferencia? Es que tenemos una definición que es muy parecida, pero que la diferencia de este ejercicio, por así decirlo, sería como que en la definición tenemos que los dos subespacios vectoriales, o sea, ya sabemos que son subespacios vectoriales, ¿no? Ujú. Y en este solamente sabemos que W es subespacio vectorial. Estás Y para, construyendo el otro. Tienes un sí, sumando, ¿verdad? llámale así. Si aquí Ajá. solamente tienes un sumando, tienes que demostrar la existencia del otro. Y después hacer, Una forma de demostrarlo es construirlo. Aquí lo estamos construyendo, es esta parte. ok, Lo construyes. Tú sabes que hay una base de W y la completas a una base de B. Con estos que completaste, te fijas en lo generado por ellos y así estás construyendo el W'. ¿Sí? Ahora ya ok, tienes, para tu definición de suma directa, ya tienes los dos candidatos a hacer los sumandos. El W que te dio el problema y el que tú construiste. ajá, Hay que verificar ahora los dos axiomas de suma directa. ok, gracias. Ok, continuamos. Bueno, para eso sirven los exámenes, ¿no? Y a final de cuentas, si nos equivocamos, pues qué bien. Como dice, no es no está mal, ¿no? De los errores aprende uno, por supuesto que sí. Entonces hay que demostrar esto. Entonces, por un lado, yo sé quién es una base de W. Lo definimos justamente como el conjunto de los UIs con I de 1 a N. Por estar en W, pero por otro lado, como está en W', pues también puedo escribirlo de esta forma. DJ por BJ con J de 1 a M, que fueron los que adjuntamos, con los que construimos W' justamente. Pero esta igualdad nos implica que podemos tener esto de aquí. Más, voy a ponerlo así, menos DJ, paso todo para el otro lado, BJ con J de 1 a M. Y esto nos da 0. Ahora, estos de aquí y estos de aquí son todo este conjunto. Alfa es base de B, implicaría que CI es 0 para todo I y que DJ o menos DJ es 0 para todo I, todo J, pero esto a su vez que implica que si un elemento en un campo su inverso aditivo es 0 es porque él es 0. Es decir, que DJ es 0 para todo J. Pero, por como construimos X, podemos tomarnos esta expresión o esta expresión. Si cada CI es 0, multiplicado por cualquier vector, todo esto es 0. Y suma de vectores 0, pues es 0. Lo que acabamos de demostrar es que X pues no es más que el vector 0, lo cual implica que W1, W intersección W' es solamente el 0, ya que X fue cualquier elemento arbitrario en la intersección. Si cualquier elemento es el 0, pues todo es el 0, solamente hay el 0, pues entonces la intersección es 0. Ya demostramos que la intersección de W y W' es 0. En la página anterior demostramos que
B era la suma de esos dos espacios, concluimos que B es W, suma directa con W'. ¿Ok? Y ya terminamos. Perfecto. Entonces, pues en realidad creo que empecé como a la 1:10, 20 minutitos, podían resolver 2 ejercicios, ¿no? Yo les di creo que una hora y media. Es 3 veces el tiempo suficiente para hacer 3 veces el examencito. Hasta para equivocarnos en alguna ocasión. Vamos con el último ejercicio, que a mi parecer pues es el más latosito. Y ya que para empezar pues son dos ejercicios. Sin embargo, por ejemplo, el 2 es muy sencillo si demuestran en uno y tenían permitido usar el uno aunque no lo demuestren. Podían usarlo para demostrar el 2. Algunos de ustedes lo hicieron, me parece perfecto. Ok, entonces vamos a demostrar los dos. Aquí W espacio vectorial sobre F. No dice que sea de dimensión finita. W1 y W2 sí son de dimensión finita. ¿Ok? Entonces, con cuidado. Estos son de dimensión finita sin ningún problema. Eso no implica que este sea de dimensión finita. Al revés, sí. Si el grande es de dimensión finita, pues los chicos también. Hay que demostrar que este de aquí, la suma, ya sabemos por la tarea que es un subespacio. Hay que demostrar que también es de dimensión finita. Pero si logramos ver esta expresión de aquí, si la dimensión de W1 más 2 es la de W1 más la de W2 menos la de la intersección, inmediatamente esto te dice que es de dimensión finita. Entonces, para demostrar esto, solamente tengo que demostrar esto, ya que, por hipótesis, esto es finito, la intersección es un subespacio de cualquiera de estos dos que ya son finitos, pues entonces este también es finito. Entonces esto es un natural, esto también, por lo tanto todo este numerito también es un natural o a lo menos es cero. Entonces en cualquiera de los dos casos, pues si logras demostrar esto de aquí, ya de antemano demostraste que la dimensión es finita. Aquí no lo voy a decir, nomás lo explico, por ejemplo. Supongan que ya demostraron esto. Me voy a dedicar a escribir nada más esto. Entonces, por ejemplo, y por el otro lado, en el siguiente ejercicio, ya les dicen que B es la suma. Y quieren hacer la implicación del amarillo hacia el blanco. Entonces hay que demostrar que la intersección de estos dos es el cero, para que sea una suma directa, es lo único que hace falta de acuerdo con la hipótesis. Pero si pasa esta relación, comparando con esta relación que siempre sucede, pues lo único que les diría es que este término ¿cuánto vale? Solo por comparar. ¿Quién me contesta? Cero, ¿no? Tendría que valer cero, ¿no? ¿Quién me contestó? Andrea. Ok. ¿Esta es Andrea? No, profe, ahí no aparece mi foto, creo, en Ok. las cosas. Ah, ahí está. Ok. Es la Andrea que está volteando de ladito. Perfecto. Ya con eso me acuerdo. Perfecto, Andrea. Ok. Pero entonces tienen un espacio de dimensión cero. Entonces, ¿quién tendría que ser? Pues exclusivamente tendría que ser el cero, ¿no? Como espacio vectorial, este sería el espacio vectorial más pequeño, el que solamente contiene al cero. Para que su dimensión sea cero, pues entonces ya probaron que esta hay una suma y que la intersección de estos dos es el cero, pues inmediatamente se da la suma directa. ¿Ok? Ahora por el otro lado. Profe. ¿Sí? Entonces, la dimensión de la suma entre W1 y W2, podríamos decir que es igual a la dimensión de W1 más la dimensión de W2, ¿no? Ajá. En el caso de la suma directa nada más. ¿Vale? Sí. Luego, para el otro lado, suponen que esto pasa. Si suponen que esto pasa, pues ya saben que pasa esto, pero ahora lo que le están agregando en realidad es que la intersección de estos dos es el cero. Vámonos a esta expresión que es la general. Aquí sería esto, y aquí diría que esto es cero. Por hipótesis es suma directa, si esto es cero, su dimensión es cero. De aquí hay un sí, solo sí. La dimensión de esto es cero, sí, solo sí. Perdón. Este conjunto es el singular del cero.
Pero si entonces este es el singular del 0, la dimensión es 0, pues esto es 0. Y si eso es 0, la expresión que me queda es esto. Ya terminé. Entonces, en realidad, el que importa mucho es el 1. Prácticamente el punto 2 sale gratis de esta expresión. Si ya tienen esto, aquí lo que diría entonces W1 intersección W2 es el 0 si solo si se satisface esta expresión, lo cual daría origen a un si solo si, que esto es suma directa. Entonces, por tanto, nada más me voy a dedicar a exclusivamente demostrar el punto 1. Entonces, ejercicio 1.63, inciso 1. Y ya con eso quedaría terminado su examen, ¿no? Bueno, entonces es el 1.63. Lo voy a escribir de todos modos. Si la dimensión de W1 más W2 es igual a la dimensión de W1 más la dimensión de W2 menos la dimensión de W1 intersección W2, que eso es lo que hemos probado. Y B es esto de aquí. Entonces, por demostrar que B es W1 suma directa W2. Mejor lo hago porque tengo la intención de que pues también aprendan a escribir, ¿no? Sí, solo sí, la dimensión de W1 más W2 es la suma de las dimensiones, tal cual, más la dimensión de W2. Entonces, primero hago el punto, estoy haciendo el punto 2, ¿no? Entonces, sabemos, no suponemos, ¿ok? Es hipótesis, que W1 intersección W2 es el 0. Pero el 0 así, si no le ponen las llavecitas no es un conjunto, es un número, y estos no son números, son vectores. Es un conjunto de vectores, ¿ok? Entonces, si esto es el 0, entonces la dimensión o una base es el vacío, y la cardinalidad del vacío, pues conocemos que es 0. Esto implicaría que la dimensión de W1 más W2 es la dimensión de W1 más la dimensión de W2 más 0. Pues ya acabamos, ¿no? El 0 no aporta nada, simplemente quería demostrar esta de acá. Ahora, para el regreso, por un lado, tengo que la dimensión de B es la dimensión de W1 más la dimensión de W2. Además, esto es igual a la dimensión de W1 más la dimensión de W2 más la dimensión de la intersección, menos la dimensión de la intersección. W1, intersección, aquí también era menos. Finalmente no aporta nada, pero hay que escribirlo correcto, ¿no? Entonces tienen esto. Entonces, por ejemplo, este está sumando, lo pasan restando aquí, pues se cancela, o hay cancelación, pum, pum. Y este con este se cancela, en este lado me quedó 0, y en el otro lado me quedó menos la dimensión de W1 intersección W2, o bien que la dimensión de W1 intersección W2 es el 0. Era lo que queríamos demostrar. Ya quedó pues el 2, siempre y cuando suponemos cierto el 1. Vamos a demostrar por último el 1. Y lo escribo para que vean que hay tiempo de sobra para resolverlo, ¿no? Profe, ¿Sí? entonces yo puedo decir que, bueno, yo puedo dar por hecho algo si, digamos que de alguna forma doy a entender que con las reglas que ya sabemos es válido, o sea que es un caso posible.
Pues sí. Estás en lo correcto. Ok, se me fue el avión. ¿Qué quiero demostrar? A ver, tenemos W1 y W2 en B finitos, de dimensión finita, perdón. Por demostrar que la dimensión de W1 más W2 es igual a la dimensión de W1 más la dimensión de W2 menos la dimensión de la intersección. Muchos me dieron válido por esto. Esto es algo que hay que demostrar. No es algo que puedan usar si no lo han demostrado en el sentido lógico, ¿no? Y bueno, no pueden suponer esto, por cierto, para esta demostración, específicamente para este punto. Si empiezan, supongamos que pasa esto, ya destrozaron la demostración, comenzaron mal. Nunca empiecen con su primer línea que diga, supongamos que, cuando ese qué es lo que quieren demostrar. Es una demostración totalmente incongruente, no puedes suponer lo que quieres demostrar. Las hipótesis es todo lo que vaya antes de lo que quieres demostrar. Aquí las únicas hipótesis es que sus espacios son de dimensión finita. Entonces la idea, el tip se los di ahí en clase, es el siguiente. Tenemos que sea, o bueno, primero, W1 intersección W2, en particular es un subespacio de W1, por lo tanto, W1 intersección 2, al ser este de dimensión finita, este también es de dimensión finita. Por lo tanto, podemos enumerar los elementos de su base. Entonces, sea, vamos a llamarle gamma, U1 hasta UN, base de W1, intersección W2. No se inventen palabras que no digamos en clase. Sabemos que gamma se puede extender a una base de W1. Digamos, alfa U1, este es mi U1 hasta UN es la misma y voy a extender B1 hasta BM. De manera similar, extendemos gamma a una base de W2. Digamos que esa base se llama beta. El nombre es lo de menos, ¿no? Como es extensión, pues comienzo con los que voy a extender. Son los mismos, 1 hasta UN y W1 hasta caramba, WP. Ok, ya tengo mis bases. Entonces, por demostrar, y es suficiente con demostrar lo siguiente, que U1, UN, que es la base de la intersección, los primeros que adjunté, los segundos que adjunté, que todo esto de aquí es base de W1 más W2. ¿Por qué es suficiente con esto? Con esto ya tendríamos lo siguiente. Esto me diría que la dimensión de W1 más W2 es N más M más P, porque todos empiezan en 1, por un lado. La dimensión de W1 más la dimensión de W2
menos la dimensión de W1 intersección W2 en el orden. La dimensión de W1, si alfa es una base de W1, pues sería N más M. Vamos a asociarlos así para que no se pierdan. Más la de W2, que también es N, pero aquí más P. Menos la dimensión de la intersección, que en este caso simplemente es N. Entonces, por ejemplo, aquí cancelamos la N con este menos N y simplemente nos queda N más M más P, que justamente es esto de aquí. Por lo tanto, si demuestran que esta es efectivamente una base de la suma de los espacios vectoriales, se da la igualdad entre estas dos expresiones y ya terminaron. Entonces aquí cambiamos el problema a demostrar que este conjunto es una base para la suma. ¿Ok? Entonces vamos a ver, aquí no conozco la dimensión, entonces ni modo, tengo que probar que ese conjunto es independiente y que además genera la suma. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a ver cada uno de estos puntitos. Entonces, primero, veamos que W1 más W2 es lo generado por U1 hasta UN, B1. ¿Se acuerdan que subíndice era para las V's? M. Corríjanme si no. Es M, profe. Ok, y W1 hasta WP, ¿verdad? Entonces vamos a ver que se cumple esta expresión. Entonces, primero, sea B en W1 más W2. Es un vector arbitrario. Esto implica que B es X más Y para algún par de elementos X en W1 y un elemento Y en W2. Otra forma correcta de decirlo es, si pasa esto, entonces existen dos elementos así, tales que pasa esto. Cualquiera de las dos es correcta. ¿Ok? Aquí lo estoy exhibiendo al revés. Ahora, por estar X en W1 y Y en W2, yo conozco bases. Entonces, esto implica que existen escalares A1 hasta AN, A1' hasta AN', B1 hasta BM, C1 hasta CP, NF. Tales que X es la suma de AIs por UIs con I de 1 a N, más la suma de BJs por VJ con J de 1 a M. Y por el otro lado, Y es la suma de AI' por UI con I de 1 a N. Aquí ya que estos y estos forman una base para W1 y aquí igualmente los UIs con los WIs forman una base CR, WR con R de 1 a P, ya que los UIs y los WRs forman una base de W2. Esto implicaría entonces que B, pues sumando X con Y y asociando de una vez, me quedaría la suma de AI más AI' por UI con I de 1 a N, más la suma de BJ por VJ con J de 1 a M, finalmente más la suma de CR, WR con R de 1 a P. Y por supuesto que esto pertenece a lo generado por U1, UN, B1, BM, W1 hasta WP. Esta es la garantía entonces de que B, perdón, aquí no sé cómo distinguir esta B minúscula de esta, vamos a ver la más grandota, es justamente W1 más W2.
¿Ok? Y listo. Hay una versión mucho más, más corta para esta expresión. Bien pudieran, justamente considerar este conjunto. Este conjunto, pues, es la unión de las dos bases. Y, no me acuerdo si les puse nombre. Tienen gamma, alfa y beta. Vamos a ponerle nombre a esta. No le puse nombre. Que este sea delta. Ok. Otra formita, pues es de que aquí ya probé la de que generan. Por ejemplo, delta no es más que alfa unión beta. Esto implicaría que justamente, ¿cómo se llama? Déjenme ver si es correcto o no es correcto. Creo que no. Espérenme tantito. Déjenme meditar un minutito. Sí, no. Sí, no podía usar ese resultado. Entonces lo dejamos así. Ya probamos el hecho de que generan. Tengo pues esto. Finalmente me falta por demostrar que aquí no sé por qué puse doble. Sí, ya vi mi error. A ver, espérame tantito. Nadie me dijo nada. No tengo por qué comparar con V. ¿A qué llegamos aquí? No se quiere ir a esa V. Ya se fue. Ok. ¿Qué hice? Tomé un elemento aquí y vi que estaba en lo generado por todo este conjuntito que ya le llamé delta. Así le voy a seguir llamando delta. Esto implica entonces justamente que W1 más W2 es lo generado por delta. Ok, y sí podía hacer la solución, me causó conflicto que aquí le puse igualdad con V, no tenía por qué decir eso. A ver, entonces observemos lo siguiente, con conjuntitos también se puede. Delta no es más que alfa unión beta, ¿ok? Pero tienen un resultadito en la tarea, no me acuerdo si les tocó a ustedes, les tocó al otro grupo, independientemente viene en la lista de los ejercicios que nos dice lo siguiente. Lo generado por delta aquí sería igual a lo generado por alfa unión beta, pero lo generado por una unión es lo mismo que lo generado por esto suma con lo generado por beta. Esto pues no es más que W1 más W2. Y ya acabaron. Así con este pedacito, con estas líneas, la suma de estos dos era lo generado por este de aquí. Esto en rojito sustituye a todo esto que escribimos acá. ¿Ok? ¿Se puede hacer con conjuntos? Por supuesto que sí. Finalmente hay que demostrar la independencia lineal. Ya casi se me acaba el tiempo. Esperemos que sí termine. Voy a usar las mismas letras. Entonces, por último, veamos que delta es linealmente independiente. ¿Qué hacemos? Entonces, sean como antes, AI, A1 hasta AN, B1 hasta BM, C1 hasta CP, NF, tales que la suma de los AIs por los UIs con I de 1 a N, más la suma de BJ por VJ con J de 1 a M, más la suma de CR con R de 1 a P, que les dé el 0. Entonces aquí tendrían lo siguiente. Déjenme ver qué es lo que tengo que hacer. Esta es la misma.
Espérenme tantito, me perdí. Tienes W1, W2. Ya vimos que generan. Y espérenme tantito. Me han perdido, perdón, se me fue el avión de lo que estaba haciendo. Tienes dos espacios de dimensión finita. Ya construimos un candidato justamente para la base. Ya lo tengo una base de aquí, la extendimos a este conjuntito, le adjunté los demás. Ya vi que genera como conjunto. Tengo que demostrar que es linealmente independiente. No tengo nada más. Ok, ya. He regresado. Ok. Bueno, entonces tengo esto. Esto implicaría lo siguiente. Tengo 3 minutitos. Esto implicaría, me puedo quedar con la suma. Permítanme omitir por cuestiones de tiempo los subíndices. Aquí la I, vamos a ponerlo completo. Si alcanzo. Si no, quedo reprobado. Y un punto extra para todos. Quedan Un 2 10. minutos. Un punto extra. Con Queda todo. esto. ¿Y se vale distraerlo? Obvio, sí, ya me regresé. Esto por un lado pertenece a W1 y esto por otro lado pertenece a W2. Pueden tomarlo así. Forma parte de W2. Es decir, que esto se puede escribir justamente en términos de la base. ¿Ok? Entonces, esto implicaría lo siguiente. Existen escalares A1' hasta AN' en F, tales que esta expresión CR, es igual a la suma de AI' por UI' con I de 1 a, en este caso N, y aquí R de 1 a P. Entonces, ¿qué tienen aquí? Pueden pasar todo para un lado y les diría que tienen la suma de AI' por UI' con I de 1 a N, más la suma de CR por WR con R de 1 a P. Pero esto es 0. Pero esto desde aquí, perdón, aquí no es U', aquí simplemente es UI. Los UIs, que son los elementos de la intersección con la extensión, esto es una combinación lineal de, en este caso, si no estoy mal, beta. Justamente beta es base de W2. Como es base linealmente independiente, esto implicaría que los AI' son 0 para toda I de 1 a N y W R es 0 para toda R, perdón, no WR, el CR, el coeficiente. El CR es 0 para toda R de 1 a P. Entonces, si eso es 0, pues este vector es 0, este vector es 0, pero justo este era este de aquí, este es 0. Lo que tendrían es que todo este vector es 0. Pero esta es combinación lineal de elementos en la base de, le llamé alfa, la base de W1. Pero como alfa es base, pues estos son 0 y estos son 0. Entonces ya tengo que los A's, los B's y los C son 0 para cualquier combinación lineal. De esta forma, pues entonces delta es linealmente independiente. Y básicamente es la demostración, ¿no? Entonces ya terminamos. Delta es una base y pues es lo que teníamos que demostrar. Les digo, este era el más latosito de los tres, ¿no? Pues los tengo que dejar porque ya es hora. No los puedo extorsionar más tiempo. Pero se pasó un minuto, profe. Sí, me pasó un minuto. Alcancé a decirlo cuando era 14:00.
Además ya le subí más de un punto. ¿Cómo se llama? Por favorcito lean los exámenes con gusto. Si tienen algún detallito, lo vemos mañana, ¿no? Entonces mañana al principio de clase, en lo que se presentan los demás compañeritos, me pueden preguntar de específicamente si tienen duda de su examen, ¿no? Lo vemos mañana y mañana continuamos, borrón y cuenta nueva. Empezamos con el tema de transformaciones lineales.